No me gusta la guerra. No me gustan las armas. No me gustan las estructuras militares. No me gustan las bombas. El poder que tienen los líderes de Estado me incomoda. Nací en México, en abril del año 2003. Cuando era muy niño se metieron a robar a mi casa. Un par de hombres con chamarras negras entraron a la cochera del lugar en el que vivía. Estaban armados con pistolas, una de las cuales me apuntó a la cabeza por un par de segundos. Recuerdo que me dolió mucho que me quitaran mi Nintendo 10. No hacía mucho tiempo que había muerto mi abuela. La memoria se siente lejos. Estábamos a días de Navidad. No sé si este asalto fue el detonante, pero desde entonces comencé a notar que mi mamá tiene miedo de quedarse sola y los ruidos extraños le dan mucha ansiedad. Todas las noches antes de que nos vayamos a dormir, mi mamá cierra los candados de todas las puertas en la casa. Hace esto con una insistencia casi religiosa. Cuando mi hermano y yo nos quedamos solos, nos pide que hagamos lo mismo por ella, encerrarnos. Enciérrense bien. Enciérrense bien. Tengo mala memoria. Olvido con mucha facilidad. Hoy en día no puedo ni recordar 5 nombres de compañeros con los que compartí la primaria. He olvidado contraseñas, fechas, a gente. Frecuentemente se me escapan días importantes en la historia de mi país. Y sin embargo, creo recordar perfectamente cómo nos asaltaron y qué pasó esa noche. Mi papá abrió la puerta, los asaltantes entraron. Nos quitaron a todas nuestras cosas. Sostuvieron un arma contra mis sienes. En cuanto me soltaron, mi hermana me tomó y me llevó adentro de la casa. Se llevaron el coche de mi papá. Mi mamá lloró. Mi papá llamó a la policía. Revisaron el jardín de la casa para asegurarse que todo estuviera bien. Revisaron cámaras de seguridad. No encontraron nada. Cuando mi papá fue a declarar que le habían robado el coche, le dijeron en la fiscalía que no siguiera investigando. Poco después nos mudamos de casa. Nos encerramos bien. México es un país violento. En mi país matan a madres, a hermanas y a hijas. Matan también a periodistas, a políticos y empleadas domésticas. Dejan morir a enfermos, ancianos y a niños. Oficialmente no estamos en guerra. Parte 2. Cerrar los ojos. La sensibilidad es el rasgo humano por excelencia. La violencia duele, no solo para los que están directamente involucrados, sino también para todos a los que les pega de lado. Tengo la fortuna de vivir en entornos que me escudan de la violencia de mi país, pero es imposible no sentir los efectos del dolor. Crecí en un mundo en el que no debía salir más tarde de las 7 de la noche. Mi mirada está condicionada por el miedo. Yo sí tengo miedo, y creo que está justificado. Paso mucho tiempo cerrando los ojos y tapándome los oídos. De forma casi universal, las representaciones explícitas de violencia nos hacen fruncir el ceño y cerrar los ojos. La violencia duele, y sin embargo, ahí está, y ahí seguirá siempre. Los juegos que usan la violencia para absolutamente nada seguirán saliendo, con gráficos cada vez más detallados y técnicamente espectaculares. Tanto poder de procesamiento para ver cómo a este pobre hombre le arrancan la columna vertebral. La violencia nos asquea, pero también nos llama poderosamente la atención. Mi maestra de periodismo, Mariana Onzarena, nos dijo una vez en clase que no es casualidad que los periódicos amarillistas siempre tengan portadas obscenamente violentas al lado de imágenes pornográficas de mujeres. Es súper extraño, ¿no? Pregúntale a cualquier mujer mexicana si siente miedo. Las probabilidades de que te diga que sí son altísimas. La violencia en mi país es constante al límite de lo absurdo. Los mexicanos, y quizás también los humanos en general, tenemos una fascinación morbosa por la violencia. Guácala, qué rico, supongo. Mi papá tiene la costumbre de tener las noticias puestas todo el tiempo. Cuando sale a correr en las mañanas, a la hora del desayuno, en su oficina mientras trabaja, a la hora de la cena. Yo no aguanto eso.
Es raro que lo diga siendo estudiante de comunicación y por lo tanto de periodismo, pero no, es demasiado. Todo el tiempo hay gente muerta, lastimada, cicatrizada. Siempre hay una injusticia enorme en primera plana, un gran escándalo que mostrar. Masacres juveniles en Estados Unidos, feminicidios en el Estado de México, familia Levarón, senadores muertos, 43 normalistas. Basta ya. Todo se convierte en una masa gris de desgracia. Mi primer instinto es cerrar los ojos, taparme los oídos, huirle a todo eso. Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas. Vienen con los ojos vendados, atadas las manos, acuchillados, quemados, baleados entre las sienes. Este es el principio del corto Allá vienen de Ezequiel Reyes. El poema y la voz son de María Rivera. Lo vi por primera vez en clase con mi maestro Pablo. Se fue al fondo del salón y apagó las luces. Ahí vienen. Lo único en pantalla son imágenes de familias, juventud, vida. La voz, en cambio, habla solo sobre desgracias, muertes incontables. Quise cerrar los ojos. Solté un par de lágrimas. 8 minutos de imágenes que derribarían un muro, que me tiraron a mí. Quería escaparle un video, cerrar los ojos. Allí vienen los muertos, tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engarzados bajo el cielo enorme de la náhuac. Caminan, se arrastran, con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura. Lo más horrible del poema es lo verosímiles que son sus muertos. Yo no soy tan valiente como para mantener los ojos abiertos. El arte duele demasiado a veces. No me estaban mostrando ninguna imagen horrible. Y sin embargo yo sí sentí que estaba viendo algo insoportable. Parte 3. El fuego inextinguible. Le tengo un cariño a Mortal Kombat. No creo en gustos culposos, pero si creyera en ellos, esta serie sería uno de los míos. Me parece lo más cercano que el medio de los videojuegos tiene una cajita feliz de McDonald's. Es predecible, fácil de digerir, y te permite apagar tu cerebro por un par de minutos. No es como Bloodborne o Blasphemous, que hacen un esfuerzo por hacerte pensar en cosas interesantes a propósito de sus narrativas. No, Mortal Kombat es como una película de Marvel. Cállate, no pienses y disfruta las endorfinas. Hay algo muy extraño con las narrativas violentas. He visto 1000 fatalities, cada uno más excesivo, salvaje y sanguinario que el anterior. Uno en el que el tipo del sombrero rebana a su oponente con su sombrero. Otro en el que Scorpion parte el cuerpo de su oponente en 3 pedazos, patea el torso y luego divide la cabeza en 2. Luego está el clásico de Reptile en el que se come la cabeza de su oponente con la lengua, como si fuera una ranita cazando una mosca. En fin, diversión para toda la familia. Es violencia grotesca, obscena y absurda. Ya no me provoca nada más que risa. Es más, ni siquiera eso, me provoca una fuerte indiferencia, si eso existe. Allá vienen de Ezequiel Reyes, a pesar de no mostrar nada horrible, sigue provocándome horror. Me hace querer llorar. Me enfrenta de cara contra una realidad muy incómoda. Son imágenes que duelen. ¿Por qué me revuelve el estómago sin importar cuántas veces lo vea? Und wie können wir Ihnen Napalmverletzungen zeigen? Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalmverletzungen zeigen, werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Menschen mit Napalmverletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führten wir Napalm an Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Wir können Ihnen nur eine schwache Vorstellung davon geben,
wie Napalm wirkt. Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 Grad Hitze. Wenn die Zuschauer mit den Folgen von Napalm-Einsätzen nichts zu tun haben wollen, dann muss man untersuchen, was sie mit den Ursachen von Napalm-Einsätzen zu tun haben. Pienso que los seres humanos tenemos que encontrar una forma de reconstruir nuestra relación con las narrativas de violencia. Pienso también que la clave de esa reconstrucción está en la relación entre el individuo y las historias que consume. No tiene sentido que eliminemos toda clase de violencia en nuestras narrativas. Eso sería tapar el sol con un dedo. Pero sí creo que es importante cuestionar a la persona que cuenta nuestras historias. Farocki no pone a Tai Binh Dam a cuadro. No le pasa por encima mostrándolo como si fuera un animal en un zoológico. Mírenlo todos, miren lo quemado que está. Miren cómo el napalm le hizo hervir la piel. No. Eso sería horrible. En cambio, su interés está en construir puentes entre la audiencia y la historia. Cuando Farocki apaga ese cigarro sobre su mano, es como si estuviera haciendo arder la realidad sobre la piel del espectador. Una narrativa responsable resignifica nuestra relación con la violencia. Nos cambia como seres humanos. Nos afecta profundamente. Un acercamiento irresponsable nos hace insensibles a la violencia. Nos hace querer cerrar los ojos, pero no nos cambia. Una historia irresponsable nos aleja de sus víctimas. Los transforma en cosas, en seres infrahumanos, un circo andante. Parte 4. Piedritas en el zapato. La sensibilidad es muy importante para mí. Dejarse afectar por algo, aunque a veces eso implique dolor, es la acción de humanidad más grande que tenemos como especie. Ser estoicos ante cualquier situación compleja puede ser cómodo, pero no es humano. Siempre habrá quien niegue la importancia de las historias. Siempre existirá un necio ensordecido que rechazará el valor del testimonio de una víctima. Intentará argumentar que hay problemas más grandes que el suyo, o que hay víctimas que sufren más. La terquedad es el vicio favorito de los asnos. La insensibilidad es propia de los idiotas. ¿Qué hace un cobarde sino evadir conflictos? La violencia es diversa, inescapable e indestructible. Es universal. Está presente en todas las facetas de la vida humana, tomando formas sutiles o extremas. A nuestros niños les enseñamos a no resolver los conflictos con ella, pero replicamos las estructuras de poder violentas en todos lados. Foucault hablaba sobre las arquitecturas y sistemas de violencia, panópticos, escuelas, cárceles, hospitales. Los niños crecen bajo el yugo de una ansiedad que nunca les quita la bota del cuello, asfixiándolos con exigencias que frecuentemente se hacen cumplir a través de regaños y castigos. Está en todos lados, hoy y siempre. Esta faceta universal de la experiencia humana también se coló en el lenguaje cotidiano. Cuando llegaba sin estudiar un examen, llegaba a la guerra sin fusil. La letra con sangre entra. Existimos entre violencia, insidiosa, terrible, constante, interminable, sufrida, descarada. Estamos tan expuestos a ella que hemos tenido que desarrollar estrategias para evitar que nos asfixie. Hemos aprendido a cerrar los ojos y a taparnos los oídos. Mi hermano una vez me dijo que el arte más valioso suele ser una piedrita en el zapato. Esta es una de las cosas más bonitas que le he escuchado decir. Una piedra en el zapato no se puede ignorar. No duele demasiado, pero no te deja en paz. Te hace pensar en ella todo el tiempo. Cada pisada es incómoda. Me hace pensar en las historias que me marcaron a mí. Las experiencias que han definido la clase de piedras que yo tengo en mis zapatos. Las sensibilidades que me hieren y los sesgos que me impiden hacerme sensible frente a ciertas realidades. Las historias de violencia sí importan. Una buena historia nos hace enfrentar realidades incómodas que hemos aprendido a ignorar. La responsabilidad está en el autor, sí, pero también en la audiencia. Responsabilidad de hacernos conscientes de las piedras en nuestros zapatos. ¿Cuántas hay? ¿Qué tan incómodas son? ¿Y qué tanto nos permiten caminar libremente?